Querida familia, vamos allá con esta catequesis donde llegamos al culmen. Llegamos a analizar uno de los encuentros más bonitos de todo el Nuevo Testamento que nos cuenta el Evangelio de San Juan, y es el encuentro de Jesús con la samaritana. Y vamos a ver qué tiene que ver esto con nuestro matrimonio. Al ataque. Bueno, fijaos que a lo largo de todo el Antiguo Testamento ya hemos visto cómo el pueblo de Israel aparece como la esposa y Dios, Yahvé, como el esposo, y ambos sellan una alianza nupcial. Esto es tan así que los judíos pensaban que cuando apareciese el Mesías sería como aquel que venía a renovar la alianza nupcial que había sido quebrantada por la idolatría, que era siempre vista como una forma de adulterio. Por tanto, yo sé que muchas veces, pues vosotros, claro, al pensar en Jesús pensáis, bueno, el Señor, el Salvador, el Mesías, el Maestro, pero ¿alguna vez os habéis parado a pensar que Jesús es esposo? Y esto aparece muy claro en el diálogo con la samaritana, y la propia Escritura nos da un montón de señales. Primera, el encuentro de Jesús y la samaritana tiene lugar en un pozo, y eso en el Antiguo Testamento es terriblemente peligroso, porque encuentro chico-chica en un pozo termina en boda. Fijaos que en el mundo antiguo no era común que los hombres y las mujeres compartieran muchos foros semejantes. De hecho, prácticamente el pozo era el único lugar, porque allí iban los chicos a brevar los rebaños y las chicas a llevarse agua para las labores domésticas. Todos los encuentros entre chico y chica en el Antiguo Testamento que tienen lugar en un pozo terminan en boda. Por ejemplo, Moisés y su mujer Séfora se encuentran en un pozo, o Rebeca e Isaac, o por ejemplo Jacob y Raquel, de tal forma que el encuentro entre Jesús y la samaritana apunta a boda. Y el propio Evangelio de San Juan, que comienza con las bodas de Caná y después en el capítulo 4 nos cuenta este encuentro entre Jesús y la samaritana, nos da una idea de que San Juan está viendo la obra o misión de Jesús como una especie de renovación de una alianza nupcial. No en vano, el ministerio de San Juan Bautista se presenta como una preparación para el encuentro con el esposo. ¿Cómo se llama San Juan Bautista? Él de sí mismo dice que es el amigo del esposo. Madre mía, ¿con que entonces Jesús es un esposo? Pero atención, porque Jesús va a Samaria. Y Samaria era una región históricamente muy castigada. ¿Por qué? Porque vivieron allá en la lejanía de los siglos una invasión asiria. Y los asirios implantaron a población proveniente de 5 provincias asirias distintas. Claro, cada segmento de población que vino de esta zona siria trajo a sus propios dioses. Como consecuencia, en Samaria pues había muchísima idolatría y se estableció un culto sincretista. Aparte del culto a Yahvé, había culto a 5 ídolos más. De ahí que judíos y samaritanos no se trataran, evidentemente. Pero claro, cuando esta mujer habla con Jesús, dice que ha estado casada con 5 hombres, con 5 maridos, y que aquel con el cual ahora está conviviendo no es su marido. Claro, esto es tremendo porque Jesús de alguna forma pone en evidencia cuando se encuentra con esta mujer la situación irregular en que vive. Pero es que esta mujer es un resumen de la historia herida de su propio pueblo, que junto con el culto al Dios verdadero tiene otros 5 dioses más, y tan a gusto. De hecho, dan culto a los Baales. Y en hebreo, Baal significa, aparte de ídolo, significa marido. ¡Qué tremendo! ¿Veis? Por tanto, en este texto se ve cómo Jesús viene a purificar al pueblo samaritano, devolviéndole a la alianza con Yahvé, a la alianza esponsal. Pero también a esta mujer, porque Jesús se presenta como un esposo. ¿Y quién es la esposa? Hombre, ¿la samaritana? No, la samaritana es
modelo, ejemplo de la humanidad entera. Por tanto, ¿cómo concretar esto? Fijaos, a lo largo de mis años de mi matrimonio, también como en el caso de la samaritana o el pueblo samaritano con los ídolos, pues han surgido heridas en forma de pequeñas infidelidades, quizá no una gran infidelidad, ojalá, pero sí pequeñas infidelidades, demasiado sutiles como para darme cuenta de ellas. Pero en este diálogo con Jesús al borde de un pozo, y Jesús deseando restaurar esta alianza nupcial, creo que tenemos que pensar qué cosas han sido las que han ido apagando el fuego de mi corazón. O sea, cambio la pregunta, ¿a qué cosas se ha apegado mi corazón? Quizá bienes exteriores como mi trabajo, mi currículum, mi dinero, o bienes interiores como la búsqueda de la fama, del reconocimiento. O sea, en el fondo, he puesto mi corazón en otras cosas que no es mi marido o mi mujer. Y eso ha hecho que mi amor poco a poco vaya languideciendo. Y Jesús, en diálogo conmigo, busca restaurarlo. Además hay una expresión muy bonita porque Jesús le dice a la samaritana, tengo sed. Pero no es la única vez que Jesús dice esa frase en el Evangelio. Porque en la cruz Jesús vuelve a decir, tengo sed. Y esto no es una coincidencia, sino que San Juan pretende enlazar ambas escenas, la escena de la samaritana con la escena de la cruz, porque en ambas aparece la expresión tengo sed. Pero claro, en el caso de la samaritana, Jesús dice, si conocieras quién es el que te pide de beber, tú me pedirías a mí agua y yo te daría el agua viva. Muy bien, pero ¿qué hace Jesús en la cruz? Darnos el agua viva que brota de su costado. ¿Veis? O sea, el agua limpia, el agua purifica, y Jesús promete un agua viva. O sea, la clave es encontrar el lugar adecuado para conseguirla. Por eso, ahora te pregunto, ¿de dónde bebes cuando tienes sed? ¿Cuáles son tus aficiones o tus vías de escape? Y si realmente eso te sacia, porque corremos el peligro de querer encontrar mi descanso fuera o más allá de mi matrimonio. Y de nuevo, ¿dónde nos está llevando esta escena? Pues la escena de la samaritana nos lleva a la cruz, porque se repite la misma frase y además, ¿a qué hora tiene lugar el encuentro entre Jesús y la samaritana? A la hora de sexta. ¿A qué hora tiene lugar la crucifixión de Jesús? También a la hora de sexta. Es tremendo. Porque quiere decir que en la cruz me encuentro con el amor de Jesucristo, con el amor vivo de Jesucristo, con el amor hasta el extremo. Por eso es muy bonito que como matrimonio, pues miréis siempre a Jesús crucificado como la fuente del amor más grande y más puro. Jesús viene a establecer una alianza nupcial con el pueblo, representado en la samaritana. Y efectivamente, del encuentro de Jesús con la samaritana va a haber boda, pero la boda se celebra en la cruz, porque es ahí donde Jesús se desposa con la humanidad. ¿Por qué? Porque es en la cruz donde se da del todo, donde se entrega del todo. Y el matrimonio es una entrega completa, una entrega del todo. Por eso soy consciente de que el amor implica la muerte a uno mismo, como Jesús en la cruz, para darme del todo, para donarme del todo. Bueno, pues querida familia, os dejo con esta reflexión y ya sabéis, unidos todos en el corazón de Cristo.